En una ciudad pequeña, donde las ventanas brillaban antes del amanecer, vivía una mujer cuyo corazón parecía tener más espacio que su propio cuerpo. Era la primera en despertar y la última en dormir. Sostenía a su madre enferma, escuchaba las quejas del hermano sin rumbo, ofrecía consuelo a amigos que solo aparecían cuando la vida les pesaba, y aún así, nadie notaba cómo sus hombros temblaban en silencio. Para todos, ella era fuerte, confiable, inquebrantable. Pero detrás de su sonrisa dócil se escondía un cansancio que perforaba su pecho como agujas heladas. Y aunque repetía todos los días que estaba bien, su alma llevaba tiempo pidiendo auxilio, ahogada bajo el peso de promesas que nunca hizo, expectativas que nunca buscó y responsabilidades que no le pertenecían. Su vida se había convertido en refugio para todos, excepto para ella misma, y el mundo jamás imaginó el precio que estaba pagando por sostener a todos mientras nadie sostenía su corazón. Aquel invierno, mientras las calles se teñían de un gris melancólico, ella empezó a notar que ya no podía respirar igual. No era el clima, ni la rutina, ni el cansancio físico. Era un vacío que se expandía como una grieta silenciosa, robándole poco a poco la capacidad de sentir. Aún así, seguía diciendo sí a todo. Sí, yo puedo. Sí, yo lo hago. Sí, no te preocupes. Cada uno de esos sí caía dentro de ella como una piedra en un pozo sin fondo. Nadie preguntaba cómo estaba. Nadie se detenía a mirar sus ojos perdidos. Nadie imaginaba que de noche lloraba en silencio para no preocupar a nadie más. Pero había llegado a un límite invisible, ese punto donde incluso los más fuertes se quiebran. Y aunque ella aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir que el alma, cuando se cansa de sostener a todos, encuentra una forma brutal de pedir ayuda. Ella había aprendido desde niña que amar significaba cargar culpas que no eran suyas, cargar miedos ajenos, cargar silencios que nadie quería enfrentar. Su madre le repetía que una mujer fuerte sostiene a la familia, y ella, sin cuestionar, convirtió esa frase en un mandato sagrado. Mientras crecía, todos a su alrededor fueron descubriendo algo, que podían apoyarse en ella sin temor a que se quebrara. Y así comenzó el ciclo. Cada problema encontraba refugio en sus manos, cada crisis terminaba en su regazo. Cada persona descargaba sus tormentas sobre su espalda, y poco a poco ella dejó de tener espacio para sí misma. Su vida se volvió un corredor estrecho, donde solo entraban las urgencias de los demás. Su tiempo ya no era suyo, su energía tampoco. Su identidad se desdibujaba en un mar de exigencias que nunca paraban. Aún así, ella continuaba con la misma suavidad de siempre, creyendo que cargar era sinónimo de ser buena, creyendo que decir no era un acto egoísta, creyendo que su deber era sostener al mundo aun cuando sus rodillas comenzaban a temblar. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo para todos y servía la mesa como quien participa de un ritual que nadie agradece, se dio cuenta de algo inquietante. Ya no recordaba la última vez que había hecho algo solo para ella. Ni un paseo, ni una pausa, ni un respiro verdadero. Era como si su vida se hubiera reducido a un eterno «estoy aquí para lo que necesiten», mientras nadie notaba que dentro de ella crecía un desierto. Ese día, al escuchar las risas despreocupadas de los otros en la sala, sintió una punzada inesperada en el pecho. No era dolor físico, sino una mezcla de soledad, agotamiento y una tristeza silenciosa que le anunciaba un cambio inevitable. Porque incluso las almas más generosas tienen un límite, y la suya estaba peligrosamente cerca de romperse en 1000 pedazos. En los días siguientes a aquel leve dolor en el pecho, la mujer comenzó a notar señales que nunca antes había permitido ver. Al despertar, sus piernas tardaban unos segundos más en responder. Sus manos temblaban ligeramente cuando sostenía una taza de café. Su mirada, antes tan viva, parecía perder nitidez.
como si el mundo se hubiera vuelto más pesado de cargar. Pero aún así seguía adelante. Preparaba todo en la casa, escuchaba las quejas ajenas, resolvía problemas que no le correspondían y llevaba sobre su espalda el peso emocional de todos. A veces, mientras caminaba por el pasillo, sentía que sus pasos resonaban como un eco vacío, como si avanzara por una vida que ya no la incluía. Cada gesto suyo servía a alguien más. Cada minuto suyo pertenecía a otro. Cada sonrisa era una máscara bien colocada para ocultar el cansancio acumulado. Y aunque ella trataba de convencerse de que todo estaba bien, sabía que algo profundo dentro de su pecho estaba empezando a romperse. Una noche, mientras lavaba los platos después de un día interminable, se dio cuenta de que su respiración estaba irregular. Se apoyó en la encimera y cerró los ojos, intentando no alarmarse. Pero el aire entraba a medias, como si algo la apretara por dentro. Sintió por primera vez que si seguía ese ritmo, su cuerpo podría dejar de responder. Era como si su alma estuviera gritando, pero su voz permaneciera en completo silencio. Nadie escuchaba su dolor, nadie notaba su agotamiento, nadie imaginaba la tormenta que se acumulaba dentro de ella, porque desde fuera parecía tan fuerte como siempre. Aguantó el mareo unos segundos, respiró hondo y siguió lavando, como si nada hubiera pasado, porque en su mundo no había espacio para parar, no había derecho a descansar, no había permiso para quebrarse. Era su papel sostenerlo todo, incluso cuando ya no podía sostenerse a sí misma. Con los días, la ansiedad comenzó a visitarla sin aviso. De pronto, mientras preparaba desayuno para todos, sentía un nudo en la garganta. Mientras doblaba ropa, una punzada en el estómago. Mientras escuchaba las quejas y exigencias de quienes la rodeaban, un peso que bajaba desde sus hombros hasta su pecho, aplastándola desde adentro. Su mente intentaba actuar con normalidad, pero su cuerpo empezaba a encender alarmas que ella llevaba años ignorando. Una tarde, mientras su familia discutía sobre trivialidades, ella sintió que se desconectaba por un instante del mundo. Escuchaba las voces como si vinieran de lejos. Veía los rostros como sombras borrosas. Era como si estuviera presente físicamente, pero ausente en todo lo demás. Ese momento la asustó profundamente. No sabía cómo explicarlo. No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que su cuerpo ya no resistía el peso de una vida vivida para todos, menos para sí misma. Y aún así, nadie lo notó. Nadie preguntó por qué estaba tan callada. Nadie se interesó en la tristeza que había pintado sus ojos. Era como si su sufrimiento fuera invisible, como si su dolor no importara porque siempre había sido la fuerte. Pero por dentro, algo se derrumbaba lentamente, como una pared que empieza a resquebrajarse con pequeños golpes repetidos. Noche tras noche, lloraba en silencio antes de dormir, con la almohada presionada contra su rostro para que nadie la escuchara. No lloraba por una sola razón específica. Lloraba por todo lo que había cargado durante años, por cada vez que dijo, «Estoy bien», cuando estaba rota, por cada sueño sacrificado para sostener a otros, por cada vez que esperó ser vista y no lo fue. Y sin darse cuenta, comenzó a temer que un día su alma, agotada, simplemente dejara de soportar. Porque incluso el corazón más fuerte llega a un punto donde ya no puede seguir fingiendo que no duele. En los días que siguieron, la mujer empezó a sentir que vivía en una casa llena de voces, pero ninguna de ellas hablaba con ella. Todos la llamaban cuando necesitaban algo, todos la buscaban cuando estaban cansados, todos dependían de su paciencia, de su ternura, de su capacidad infinita de resolver el caos de otros. Pero nadie preguntaba qué ocurría detrás de sus ojos apagados. Su rutina se había convertido en una coreografía automática. Atender, escuchar, cuidar, sostener. Desde afuera parecía admirable, incluso inspirador, pero por dentro
cada acción era un recordatorio cruel de que vivía para todos menos para sí misma. No recordaba la última vez que alguien la miró sin pedirle un favor. No recordaba la última vez que alguien la abrazó sin necesidad de consuelo. No recordaba la última vez que alguien la llamó simplemente para saber si estaba bien. Y ese vacío empezó a transformarse en un peso que ya no podía ocultar bajo sonrisas falsas. Un día, mientras preparaba la comida y la casa estaba llena de ruido, le ocurrió algo extraño. Sintió una profunda necesidad de salir corriendo. No sabía a dónde, no sabía por qué, solo quería huir. Su corazón latía rápido, sus manos sudaban, y una angustia inexplicable le apretaba el pecho como un cinturón demasiado ajustado. Miró alrededor buscando aire, buscando un espacio donde pudiera respirar sin escuchar su nombre, sin sentir que todos tiraban de ella. Pero antes de que pudiera hacer algo, alguien entró a la cocina pidiéndole un favor más. Ella sonrió, dijo que sí, y su alma, en silencio, se partió otro poco. Era como si todos a su alrededor estuvieran viviendo cómodamente sobre las ruinas que se acumulaban dentro de ella. Con los días, empezó a perder el apetito. La comida ya no le sabía a nada. A veces pasaban horas sin que recordara haber bebido agua. Otras veces se sorprendía a sí misma mirando un punto fijo en la pared, sin poder moverse, como si su cuerpo se hubiera quedado atrapado en un vacío interno. Comenzó a olvidar pequeñas cosas: dónde dejó las llaves, qué día era, si había apagado el fogón. Su mente estaba agotada, saturada, sobrecargada por años de servir sin descanso. Pero aún así seguía adelante, repitiendo su papel perfecto, como si estuviera programada para cuidar de todos, menos de su propia vida. Nadie notaba su palidez, nadie notaba su silencio, nadie notaba su dolor. La invisibilidad emocional que había sufrido toda su vida ahora la envolvía por completo, como una sombra pegada a su piel. Una tarde, mientras ayudaba a su hermano con un problema que él mismo había provocado, sintió un pinchazo intenso en la sien. Un mareo la obligó a apoyarse en la pared. Todo giraba, todo se movía. Por un momento creyó que iba a caer. Se aferró al borde de la mesa, respiró profundo y esperó que pasara. Su hermano ni siquiera lo notó. Siguió hablando de sí mismo, como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el instante en que algo se encendió dentro de ella, una chispa mínima pero reveladora. Comprendió que podía desmayarse, enfermar o incluso colapsar, y aún así nadie lo vería. Ese pensamiento la atravesó con una mezcla de tristeza y miedo. Era la prueba definitiva de que su vida había quedado en segundo plano por tanto tiempo que ya ni siquiera parecía pertenecerle. Esa noche, mientras todos dormían, se sentó en la orilla de su cama y sintió que el silencio era más pesado que nunca. Miró sus manos temblorosas, sus ojos rojos, su cuerpo exhausto, y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en sí misma. ¿Quién la sostenía a ella? ¿Quién cuidaba de su cansancio? ¿Quién la escuchaba cuando el alma dolía? La respuesta era devastadora: nadie. Siempre había sido ella contra su propio agotamiento, ella contra su propio miedo, ella contra una vida entera dedicada a dejar que otros descansaran sobre su espalda. Aquella madrugada, mientras la luna iluminaba la habitación con un brillo triste, entendió que estaba agotada no solo de su rutina, sino de una existencia donde amar siempre significaba perderse, y aunque aún no sabía cómo, comprendió que si no hacía algo pronto, su alma, tan cargada y tan sola, terminaría apagándose en silencio. Lucía caminaba cada mañana como si llevara un reloj de arena pegado al pecho, uno que derramaba segundos más rápidos que los de cualquier otra persona. Desde la calle, desde la ventana de un vecino, desde la mirada rápida de un compañero de trabajo, él aparecía impecable, puntual, responsable, serena, pero dentro de sí, cada día se sentía un poco más delgada, no por fuera, sino por dentro.
como si su alma estuviera siendo raspada con suavidad hasta que casi no quedara nada. Nadie veía la tensión en sus manos mientras sostenía el bolso. Nadie escuchaba cómo su respiración se partía antes de entrar en la casa de su madre enferma. Nadie notaba cómo el silencio se convertía en un peso insoportable cuando cerraba la puerta de su apartamento y finalmente estaba sola. Era en ese instante, ese único instante en todo el día, cuando podía dejar caer los hombros, cuando podía permitir que las lágrimas salieran sin pedir permiso. Su vida era ayudar, sostener, levantar, curar, resolver. Pero nadie se preguntaba quién la sostenía a ella, quién recogía sus pedazos cuando se quebraba por dentro. El desgaste no llegó como una tormenta, sino como una humedad lenta que invade las paredes sin que nadie lo note. Lucía comenzó a cansarse en lugares donde antes era fuerte. La paciencia, la compasión, la calma. Se sorprendía a sí misma mirando por la ventana durante minutos interminables, como si buscara algo que olvidó muchos años atrás. Y aunque la gente alrededor la admiraba, esa admiración se transformaba en una prisión silenciosa. Tú eres fuerte, tú puedes con todo, tú siempre estás bien. Esas frases, que muchos dicen como elogio, se convirtieron en su condena, porque cuando todos creen que eres fuerte, nadie piensa en ofrecerte un hombro. Cuando todos creen que no te rompes, nadie escucha cuando tu voz tiembla. Una tarde, mientras cuidaba a su madre, Lucía sintió algo diferente, casi imperceptible, como un pequeño crujido interno. No era físico, era algo más profundo, como si un hilo que sostenía su mundo se hubiera desgastado demasiado. Su madre dormía, la televisión murmuraba un programa cualquiera, la ventana dejaba entrar la luz de un sol que ya estaba cansado, y Lucía, sin un motivo concreto, se llevó la mano al pecho. Sentía que algo faltaba, algo esencial, algo que había entregado tantas veces que ya no recordaba cómo recuperarlo. Su sentido, su lugar en el mundo, su propia voz. Esa noche, al llegar a casa, no lloró como siempre. No tenía lágrimas, no tenía fuerza. Solo se dejó caer en la cama quedando inmóvil, mirando el techo como si esperara una señal. Y mientras la habitación permanecía en silencio, una idea comenzó a nacer en ella, una idea tan tenue como una brisa, pero tan poderosa como un temblor. ¿Y si su vida no estaba destinada solo a cargar el peso de los demás? ¿Y si su alma merecía ser sostenida, aunque fuera por primera vez? Fue en ese instante, ese minúsculo segundo en el que se permitió cuestionar su propio sacrificio, cuando algo dentro de ella comenzó a moverse. No era un cambio todavía. No era fuerza, pero era una grieta en la prisión que la había contenida durante toda su vida. Y a través de esa grieta, por primera vez, empezó a entrar luz. En los días que siguieron, Lucía comenzó a percibir pequeños detalles que antes ignoraba, como si su mente, agotada de sostenerlo todo, finalmente se atreviera a mostrarle la verdad sin filtros. En el trabajo, notó cómo sus compañeros delegaban en ella tareas que no les correspondían, confiando en que ella nunca diría que no. En casa de su madre, descubrió que había empezado a moverse como una máquina sin alma, cumpliendo cada obligación sin pensar, sin sentir, sin preguntarse si aquello era justo consigo misma. Incluso sus amigos la trataban como la pieza que siempre faltaba en sus vidas, la consejera, la calmadora de crisis, la palabra que cura, la presencia que nunca falla. Pero cuando Lucía necesitaba algo tan simple como un oído que escuchara, todos parecían ocupados, distraídos o demasiado cómodos con la versión de ella que nunca pedía nada. Algo comenzó a quebrarse, no con violencia, sino con honestidad. Lucía empezó a darse cuenta de que la gente que más decía quererla también era la que más se apoyaba en su fortaleza, y cuanto más la admiraban, menos la veían. Esa admiración construía un muro invisible, la convertía en símbolo, no en persona. Para muchos era la mujer fuerte, la hija ejemplar, la amiga que siempre salva.
pero nadie conocía el vacío que se expandía dentro de ella como una noche eterna. Lucía empezó a preguntarse cuándo se había convertido en un personaje de su propia historia. ¿Cuándo dejó de tener necesidades? ¿Cuándo dejó de tener voz? ¿Cuándo dejó de tener alma propia para sostener? La primera vez que intentó hablar, su voz tembló tanto que ni ella misma la reconoció. Estaba con su mejor amiga, contándole que se sentía cansada, que necesitaba un descanso, que algo no estaba bien, pero su amiga respondió con un gesto automático casi indiferente. «Ay, Lucía, tú siempre dices eso cuando estás estresada. Mañana ya estarás mejor». Esa frase, dicha con ligereza, cayó sobre Lucía como un balde de agua helada. Era la prueba de que nadie la estaba escuchando de verdad. No porque no quisieran, sino porque estaban acostumbrados a que ella siempre estuviera bien. Su sufrimiento, aunque gritara, pasaba desapercibido. Esa noche, por primera vez, Lucía no sintió tristeza, sintió soledad. Una soledad tan profunda que parecía no tener fin. No era la ausencia de personas, sino la certeza de que, incluso rodeada de gente, su alma estaba invisible para todos. Y en ese silencio, sin lágrimas, sin gritos, sin dramatismos, Lucía comprendió algo que cambiaría el rumbo de su vida. Nadie iba a salvarla, nadie iba a sostenerla, nadie iba a detenerse para escuchar su alma. Si quería ser rescatada, tendría que ser por ella misma. Esa revelación no fue un despertar heroico ni una explosión de fuerza. Fue una aceptación tranquila, triste y necesaria. Una puerta que se abría hacia algo desconocido, algo que daba miedo, pero que al mismo tiempo la llamaba con la suavidad de una verdad que siempre estuvo allí. Su vida también importaba, incluso si nadie lo había dicho en voz alta. Unas semanas después, el cansancio dejó de ser una sensación para convertirse en una sentencia. Lucía despertó una mañana y sintió que el mundo entero pesaba sobre su pecho, como si cada responsabilidad acumulada durante años hubiese decidido caer sobre ella al mismo tiempo. No podía mover las manos sin sentir un temblor extraño, y su respiración era corta, frágil, casi como si su propio cuerpo estuviera rindiéndose después de tanto tiempo siendo ignorado. Se levantó de la cama con dificultad, apoyándose en el borde, y comprendió que algo dentro de ella había cruzado un límite silencioso, uno del que ya no habría vuelta fácil. Había sostenido demasiado, por demasiado tiempo, sin pausa, sin ayuda, sin descanso. Esta vez su cuerpo ya no pedía tregua, la exigía. Intentó continuar con su rutina como siempre, aferrándose a la costumbre que la mantenía en pie. Preparó el desayuno para su madre, respondió mensajes del trabajo, revisó la agenda del día. Pero en cada movimiento había una lentitud que nunca había sentido, como si su alma estuviera despegándose de todo aquello que la había mantenido funcionando. Cuando llegó al trabajo, trató de sonreír, de actuar normal, de mostrar esa fortaleza que todos esperaban, pero el temblor en su voz la traicionaba. En una reunión, mientras explicaba un informe, la presión en su pecho se volvió insoportable. De repente, el mundo comenzó a girar. Las voces se volvieron lejanas y su visión se nubló. Por primera vez en su vida, Lucía se desmayó frente a todos. El silencio posterior fue abrupto. Sus compañeros, sorprendidos, corrieron a ayudarla, pero ninguno sabía realmente qué hacer. Era como si no entendieran que esa caída no había ocurrido en ese instante, sino en los miles de días anteriores. El médico del trabajo la atendió y tras exámenes rápidos fue claro: tu cuerpo está colapsando por agotamiento extremo. Esa frase golpeó a Lucía más fuerte que cualquier caída física. No era estrés pasajero, no era simple cansancio, era su cuerpo gritando por su vida. Cuando llegó a casa, su madre la recibió con una mezcla de preocupación y culpa, pero, como siempre, intentó minimizar la situación. Solo estás cansada, hija. Descansa un poco y mañana estarás mejor. Pero no.
Esta vez no había mañana capaz de curar lo que llevaba años deteriorándose. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba al escuchar esas palabras. No podía seguir siendo la mujer que sostenía a todos, porque si seguía así, no quedaría nada de ella para sostener. Esa tarde, por primera vez, Lucía se permitió llorar sin contenerse. Lloró por todas las veces que cayó su dolor, por los momentos en los que fue fuerte sin querer serlo, por las expectativas que cargó sin pedirlas, por la invisibilidad de su sufrimiento y por la cruel ironía de haber dedicado tanto amor al mundo sin recibir un lugar donde descansar. Lloró hasta vaciarse un poco, hasta sentir que ese llanto era una forma de renacer, aunque fuese dolorosa. Y cuando las lágrimas se secaron, algo nuevo apareció. No era alegría, no era tranquilidad, tampoco esperanza. Era una decisión, una semilla pequeña, casi imperceptible pero viva, la voluntad de recuperar su vida, aunque eso significara decepcionar a todos los que habían aprendido a vivir a costa de ella. Los días siguientes fueron un territorio desconocido para Lucía. Por primera vez en años, no intentó demostrar nada a nadie. No sonrió por obligación, no respondió mensajes automáticos, no se ofreció para solucionar problemas ajenos, simplemente se detuvo. Y ese silencio, que antes la habría asustado, ahora era una especie de refugio nuevo, frágil pero suyo. Al principio sintió culpa por no estar disponible, por no cargar las preocupaciones de los demás, por no ser la fortaleza que todos esperaban. Pero, poco a poco, esa culpa comenzó a transformarse en otra cosa, en una pregunta que nunca había formulado con sinceridad. ¿Qué quiero yo? Fue a su primera cita con una psicóloga sin saber qué decir. Se sentó, respiró y por primera vez en su vida dejó que alguien la mirara sin máscaras. La profesional no la interrumpió, no la juzgó, no la llenó de expectativas, simplemente la escuchó. Esa escucha, tan simple y tan rara en su vida, hizo que Lucía se quebrara. Pero ya no era un quiebre de colapso, sino un quiebre de liberación. Contó cómo había vivido para todos, menos para ella, cómo su identidad se había reducido a ser útil, imprescindible, fuerte. Y la psicóloga, con una tranquilidad que atravesaba el alma, le dijo: «No naciste para ser la muleta emocional del mundo, también tienes derecho a ser sostenida». Esa frase encendió un fuego que Lucía no sabía que tenía. Comenzó a poner límites. Al principio, temblorosos. Decir no era como caminar en una cuerda floja. A su madre le explicó que necesitaba cuidar de su salud y que ya no podría hacerse cargo de todo. A sus compañeros de trabajo les pidió que repartieran mejor las tareas. A sus amigos les dijo que no siempre estaría disponible para escuchar problemas ajenos, mientras los suyos eran silenciados. Las reacciones fueron mixtas. Algunos se alejaron, molestos porque la mujer que sostenía al mundo ya no estaba disponible. Otros, sorprendidos, empezaron a verla de otra forma, quizá por primera vez. Pero lo más importante fue cómo Lucía empezó a verse a sí misma. Recuperó hábitos simples que había abandonado: caminar en silencio por las tardes, leer en parques, cocinar solo para ella, dormir sin culpa. Redescubrió el placer de no cargar más de lo que sus manos podían sostener. Descubrió que su identidad no estaba solo en lo que hacía por los demás, sino también en lo que era capaz de hacer por sí misma. Y una mañana, mientras tomaba café mirando por la ventana, algo cambió. No sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sintió ligereza, una ligereza nueva, honesta, conquistada. Las personas que realmente la querían comenzaron a adaptarse a esta nueva versión de ella. Su madre, después de ver de cerca lo grave que había sido su colapso, finalmente entendió. Comenzó a participar más en la casa, a compartir responsabilidades, a agradecer en lugar de exigir. Sus amigos también cambiaron la forma en que se acercaban. Ahora preguntaban cómo estaba ella, no solo qué necesitaban de ella. Y, en el trabajo,
Su ausencia temporal había obligado a otros a asumir su parte. Ahora ya no recaía todo en sus manos. Lucía comprendió que no había perdido nada al dejar de sostener a todos. Al contrario, había ganado algo que siempre le había faltado: reciprocidad. Descubrió que cuando ella cambiaba, el mundo a su alrededor también se transformaba. No todos aceptarían su evolución y algunos vínculos se romperían, pero lo que permaneciera sería real, sano y verdadero. Una noche, mientras caminaba por la ciudad con la brisa tocándole el rostro, se dio cuenta de que su alma ya no estaba desbordada. No estaba completamente curada, pero estaba en proceso, y ese proceso era suyo. Por primera vez, se sintió orgullosa de sí misma, no por lo que daba, sino por lo que se permitía ser. Esa fue la noche en que Lucía entendió la lección más difícil y más hermosa de su vida. Sostener a todos había sido su forma de huir de sí misma. Aprender a sostenerse era finalmente su manera de volver a casa. Cuando Sofía abrió la puerta aquella mañana gris, sintió que algo en el aire había cambiado. No era el clima, ni el silencio de la casa, ni siquiera el cansancio que llevaba años acumulando. Era una sensación extraña, casi sagrada, como si estuviera a punto de cruzar un umbral que había evitado toda su vida. Caminó hacia la cocina, dejó la taza vacía sobre la mesa y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no había voces llamándola, no había manos extendidas pidiendo ayuda, no había demandas urgentes que recayeran sobre sus hombros, y aún así sentía el peso invisible de todas las personas que había sostenido durante años, como si todavía cargara las expectativas, las culpas y los silencios de todo el mundo. Se miró en el reflejo de la ventana, el rostro apagado, los ojos cansados, la postura encorvada. Todo contaba la misma historia. Había desaparecido dentro de su propia vida. Entonces, un pensamiento surgió sin pedir permiso, suave como un susurro, pero poderoso como un trueno contenido. ¿Y si por primera vez elijo cuidarme a mí? Su corazón se aceleró. No por miedo, sino por una esperanza pequeña, casi tímida, pero real. Regresó a su habitación y abrió la gaveta donde guardaba todo lo que siempre posponía: un cuaderno en blanco, una carta nunca enviada, un collar que había dejado de usar, un papel antiguo que decía «No te olvides de ti». Se sentó en la cama y por primera vez en mucho tiempo lloró, no por agotamiento, sino por liberación. Lloró por todo lo que cargó sola, por todo lo que soportó en silencio, por todo lo que merecía y nunca recibió. Y mientras las lágrimas caían, algo dentro de ella comenzaba a recolocarse, como si la vida finalmente acomodara las piezas en su lugar. Cuando el llanto cesó, se levantó con una fuerza distinta. No la fuerza de sostener a todos, sino la fuerza de sostenerse a sí misma. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire frío, respiró profundo, y en ese respiro selló una promesa silenciosa: nunca volveré a desaparecer. Si esta historia tocó tu corazón, escribe «Hoy me elijo a mí» en los comentarios y suscríbete ahora para más historias que sanan y transforman.